y es un proyecto para la inclusión de estos niños, para mejorar la inclusión de estos niños en el cole, en su propio cole, en las aulas ordinarias y en relación con el resto de niños que hay en el colegio. Un poco desde el ayuntamiento surge esa necesidad de los niños están aquí en el aula específica, pero a veces las conexiones son mínimas y entonces pues se intenta poner en marcha un espacio donde puedan convivir los niños del aula de educación especial con niños más sensibles de las aulas ordinarias, que puedan de alguna manera conectar a estos niños con el resto de alumnos del centro. El aula estaba ahí bien tratada, con su personal, y luego estaba el resto de aulas ordinarias. Entonces la idea era unir estos dos proyectos, pero en uno que no tuviera nada que ver ni con el aula específica ni con la ordinaria. Por eso se habló con Celdrán, con Alberto Celdrán, y es el que nos propuso este proyecto tan chulo que venía en una primera parte, que es en la que estamos ahora, que es en la que vosotros habéis estado viéndolo, que es la parte de conectar sobre todo con todos los alumnos y alumnas que están en esa clase, conectar a través de las luces, de los títeres, de las sombras. Ha funcionado súper bien, la verdad es que no nos habíamos puesto fecha, no nos habíamos puesto metas, sino únicamente pues, trabajar y ver cómo respondían, y han trabajado perfectamente, ha logrado conectar con todos y cada uno de ellos. A partir de enero, estos niños con otros niños del cole nos juntaremos en un espacio que no será este, será el aula, la Miguel Hernández que ellos tienen aquí, para trabajar de manera conjunta en una especie de laboratorio creativo, donde ellos puedan experimentar a través de los títeres, de las sombras, convivir y generar otro tipo de modelo de relación. Muchas veces lo que no consiguen conectar de persona a persona, consiguen hacerlo a través de otros elementos que también están personificados, como son los títeres, como son las sombras, a los que ellos les ponen sus propias palabras, ¿no? O con los que ellos consiguen relacionarse. El otro día trabajábamos con el títere de la obra El niño que salió en un agujero negro, ese títere de trapo que lo traje, hoy también estaba pero no ha salido, ¿no? Y algunos a lo mejor no hablan conmigo, pero le hablan a él. De alguna manera es su manera de relacionarse conmigo, ¿no? Puesto que el niño de trapo y yo somos uno y lo estoy manipulando yo, entonces esos mecanismos sí que les ayudan a relacionarse y bueno, la respuesta la verdad es que está siendo positiva dentro de la dificultad. Los avances no son en un resultado, son como en el proceso, que era un poco lo que se hablaba desde el ayuntamiento, que era muy importante, es no vamos a un resultado, no vamos a intentar generar una pequeña obra de sombras ni de títeres para enseñarle al resto de compañeros del centro. Vamos a intentar que los niños que convivan en este proyecto, en su proceso sea satisfactorio el relacionarse con otros niños que son diferentes a ellos y que lo importante sea eso, esos instantes que a veces son fugaces en los que se encuentran. Y ya tenemos capacidad de relacionarnos de otra manera, pero claro, esa capacidad de vernos muchas veces tiene que romper muchas barreras, muchos prejuicios, muchas dificultades, porque claro, muchas veces también a estos niños no se les pide nada, no se espera prácticamente nada de ellos, no se les exige, y eso también les hace caer muchas veces en la desidia, ¿no? Pero bueno, sí que va a ser muy importante la implicación del equipo de aquí, del cole, porque eso es lo que va a poder hacer que en milésimas de segundo haya niños que están muy aislados por su patología y de repente puedan estar en el grupo y puedan conectarse con el grupo, conectarse con otro niño del grupo, con una acción que se está haciendo, con un títere, con una luz en concreto, ¿no? Entonces, sí que el deseo es de poder trabajar en grupo, generando los apoyos que cada uno de ellos necesite para poder sostenerse en el grupo. Pero bueno, es como todo, no tenemos las fórmulas mágicas porque estos proyectos no tienen método.